¿Alguna vez te habías puesto a pensar que la relación del dinero tiene que ver con tus padres? Pues, si no lo habías pensado, es buen momento de que lo empieces a voltear a ver. Porque según la doctora Gaby, la madre tiene que ver con la riqueza y el padre tiene que ver con la administración de esos recursos. Así que no me creas a mí, créale a un experto. Quiero agradecerle mucho a Gaby por este episodio. Quiero agradecerle especialmente también a Clinipié por habernos abierto las puertas de su consultorio. La verdad es que está increíble el escenario, así que, pues bueno, juzga con tus propios ojos y oídos. Nos vemos el siguiente capítulo. Bueno, primero agradecerte que estás aquí. Te reitero, mi idea no es tanto que sea como una entrevista de trabajo y todo súper formal, sino que así como nos hemos aventado unas pláticas muy padres en terapia, sí. O sea, que sea algo similar, ¿no? Obviamente la idea es que yo te conozco muy poco, pero mi idea del podcast o mi idea de lo que estoy realizando aquí ahorita es llegar a más personas y que esas personas se acerquen a los medios correctos y a las herramientas correctas, porque al final del día son herramientas, todos ocupamos herramientas distintas, pero que esas herramientas las sepan utilizar y las sepan armar para hacer un bien y un bien mejor y podernos como generar un poco más de conciencia, ¿no? Yo te contaba que le puse el camino es hacia adentro, porque de pronto el ego nos hace entender que queremos buscar cosas materiales y bueno, te contaba y te comentaba que pues esa es la idea, ¿no? Que usemos herramientas buenas y que las herramientas las usemos de manera correcta, ¿no? Todos podemos ir a una terapia a lo mejor psicológica que nos ayude a entender de dónde vienen nuestras heridas y cómo comportarnos, pero creo que realmente hacer algo al respecto de eso es algo que es súper importante, ¿no? Y eso es a lo que me gustaría llegar. Digo, yo en un tema financiero, obviamente pues me interesa también que las personas tengan buenas herramientas financieras, pero que sepan qué hacer con ese dinero y de dónde está llegando ese sentimiento, ¿no? Entonces, bueno, háblanos un poquito de ti. Yo sé que eres doctora, pero cuéntanos como el trasfondo de cómo empiezas en este tema de las constelaciones familiares. Bueno, yo vengo de Puebla, allá estudié mi carrera, allá nací, allá me formé como médico. Ajá. Y después... ¿Estudiaste medicina general? Estudié medicina general, sí, en Puebla, en UPAEP. Sí. Ahí está perfecto. Estudié medicina general en Puebla, en UPAEP, y después me vengo a vivir a Celaya. Y por un tema de porque familiar. Me caso, ajá, me caso y entonces a mi entonces marido le ofrecen trabajo aquí en Celaya y dijimos pues sí, está perfecto, entonces nos venimos para Celaya y pues ya no regresamos. Uh-huh. Y por eso es que llego acá. Muy bonito Celaya, ¿no? Chiquito pero muy bonito. Sí. La verdad es que la gente es cálida, ¿no? ¿Cómo se percibe? Bueno, no sabemos cómo se percibe Celaya desde otros alrededores, pero ¿a ti cómo te cogió Celaya? ¿Cómo sentiste? Qué bueno que lo vas a editar. No te preocupes, todo va por partes. Bien, incluso aquí nacieron mis hijos, he conocido maravillosas personas, la verdad sí he conocido maravillosas personas, ha sido un crecimiento, creo que Celaya para mí significó mi crecimiento espiritual, ¿no? Mi abuela vivió acá y ahora que entramos a constelaciones, mi abuela vivió en Salamanca, ella era de Morelia, su papá se la trajo a Salamanca, pero acá hizo su primera comunión en la iglesia de San Francisco. Y hace muchos años, hace como 20 años, mi abuela vino a Celaya a visitarme, ella vivía en Estados Unidos, ya falleció, y fue maravilloso poderla llevar a la iglesia de San Francisco, donde ahí hizo su primera comunión, ¿no? Y entonces ahí dices, ¿por qué estoy aquí, no? ¿Por qué vine aquí donde mi abuela hizo su primera comunión? Y sí fue como bonito, sí, la verdad es que creo que vine aquí a hacer este crecimiento espiritual que seguramente no hubiera podido ser en Puebla, ¿no? Me tocaba aquí. Y aquí tuve grandes maestros. Me preguntabas cómo es que llego acá. Tuve una psicóloga maravillosa. Yo empecé mi terapia cuando mis hijos estaban muy pequeños.
Y ella, la primera cita que me da, me dice, vas a empezar con una constelación familiar. ¿Y tú qué? Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Yo vengo por pastillas, ¿no? O sea, como médico general, pues también dame sí, pastillas. aparte fue por llamada. Yo le hablo, hago mi cita y me dijo, ¿cuál es tu...? Pero, ¿y cómo? A ver, ayúdame a entender un poco. ¿Cómo, de medicina, cómo te empieza como a atraer esto? Así, justo, Mara, se llama mi psicóloga. Saludos a Mara. Sí, saludos a Mara. Ella le hablé, le dije, oye, necesito una terapia, y me dijo, ¿qué sientes? Le dije, estoy teniendo recuerdos de mi infancia duros. Mis hijos estaban muy pequeños, tendrían 5 y 3, y me dijo, ok, vamos a empezar con una constelación familiar. Y yo, ¿qué es eso? ¿No? Y yo, ¿qué es eso? No te voy a decir, tú solo vívelo. Obvio, como médico, empiezo a investigar. ¿Te costó? Es que justo eso, lo platico de pronto con gente como que solamente ve a través de la medicina, y hablamos de qué herramientas, ¿no? La medicina, verlo como una herramienta también. Sí, claro. Es una gran herramienta. Total, yo amo mi carrera, o sea, no me arrepiento. A veces les digo a mis hijos, yo volvería a estudiar medicina. Es maravilloso estudiar el cuerpo humano, toda la función y todo, y creo que sería un maravilloso complemento esta parte espiritual, que por método científico y todo lo que ves en medicina, pues como que no checa, no embonan tan bien, pero creo que no tarda para que ya embone, ¿no? Qué duro y qué difícil ha de ser para un médico ahorita que nos está escuchando de ¿qué? O sea, sí, y sin embargo hay muchos médicos, ¿no? Deepak Chopra es un médico que se metió a toda esta parte espiritual. Un maravilloso doctor que también es Alfonso, no sé bien pronunciar su apellido, creo que es Piug, también es médico, y hablan toda esta parte espiritual, esta parte emocional, y son médicos, ¿no? Entonces, sí me costó mucho. Ella me invita a constelaciones familiares, entro a esa sesión y yo, ¿qué es esto? ¿No? Yo me salí así como, ¿qué? Pero fui varias veces a constelar, y yo recuerdo la primera sesión me marcó porque yo lloraba ante la historia de una paciente que fue a constelar. Lloraba yo ante su historia, pero lloraba yo a mares. Nadie más lloraba más que yo, pero era un llanto así de... yo decía, ¿por qué lloro así? Y resulta que, me acuerdo que Mara me dice, dile a la chica, gracias por recordar mi historia. Y yo le digo, es que a mí no me pasó eso. Y entonces me dicen, solo dile. Y yo, ok. Y se lo digo, años después de mi terapia, lo que le había pasado a la chica, a mí también me había pasado. Me impactó, ¿no? Porque el alma, tu memoria celular, claro que recuerda. Es increíble, ¿no? Es increíble todo lo que vas descubriendo en todo este proceso. Después me enamoro de constelaciones familiares. Conforme voy yendo con Mara, voy constelando, me enamoro y dije, yo tengo que estudiar esto. Tengo que hacerlo. Tengo que estudiarlo. Hay como llamado, ¿no? Sí, es así como que, dije, esto es mágico para los pacientes, ¿no? O es una gran herramienta para los pacientes, es conocer más profundo a tus pacientes y que ellos se conozcan más. Ir más allá que una receta, ¿no? Sí, al final, exacto. Que no está mal, ¿no? Que al final del día sana y cura, pero hace sentido cuando una persona, no sé, de alguna enfermedad autoinmune o algo por el estilo, trae tantos sentimientos adentro y tantos sentimientos encontrados, y de repente te vas dando cuenta que es generacional, ¿no? Es generacional, ¿no? De pronto su abuela padeció algo igual, bisabuela, etcétera, ¿no? Sí. Qué interesante, ¿no? Súper interesante. Y de ahí saltó rapidísimo para decirte qué me ayudó mucho. Me ayudó mucho estudiar acupuntura. Yo empiezo a trabajar mucho, salgo de la medicina así como, ¿qué estamos haciendo? Hay mucho daño que hacemos con medicamentos, bla, bla, y dije, voy a estudiar acupuntura. Quitarlo del daño al medicamento.
Lo venemos. Saludos para todas las farmacéuticas, ¿no? Oye, al rato nos van a desaparecer. Sí, porque si no puede generar conflictos. Sí. Entonces, en mi carrera de medicina, decido estudiar medicina alternativa. Empiezo a estudiar acupuntura, a la par que empiezo también homeopatía. Okay. Y entonces, ¿Qué es como, si me puedes explicar, o no, si puedes explicar a grandes rasgos, qué es la medicina alternativa? O sea, obviamente entiendo que es como... Es como toda aquella que no es la medicina alópata, ¿no? Aquella que no es bajo estos medicamentos, sino le decimos alternativa porque va aquella que... No sé por qué le decimos alternativa, pero... Pero ¿cómo lo explicarías tú? Ajá. O sea, ¿tú estudiaste las dos? Sí, lo explicaría como esa medicina que va más hacia la energía del paciente, ¿no? Porque al final la acupuntura, tú vas hacia las líneas energéticas del paciente, los canales energéticos que menciona que hay un bloqueo por una situación emocional, estrés, tristeza, dolor, enojo, y entonces estos caminos energéticos se bloquean, que tienen que ver con los chakras y que tienen que ver con los órganos principales, hígado, corazón, pulmones, todo esto, y entonces se bloquean. Y igual la homeopatía, el objetivo es generar un equilibrio para regresar a la normalidad del cuerpo humano. Entonces, yo empiezo a estudiar eso y ahí empiezan mis choques, ¿no? Así me acuerdo, mi profesor... Es un tema intelectual, ¿no? Un tema de lo que estudiaste. Claro. Y como verlo desde otro punto. Uh-huh, creo exacto. Que es algo, híjole. Sí, yo me acuerdo, con el profesor le decía yo, ¿qué presiono y qué libero, no? Y el profesor, no liberas nada, trabajas sobre la fascia. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, yo ¿cómo? Pero eso viene de más atrás, ¿no? Los orientales los chinos, ajá, sí, hace muchísimos años que empezaron con esta acupuntura práctica y es increíble, ¿no? Los resultados que yo empecé a ver cuando lo empecé a practicar. Daba entonces clases en la uni y entonces con mis compañeros maestros que sirvieron de conejillos de India, sí, empecé a ver resultados, ¿no? Me acuerdo mucho de una amiga que había entrado al hospital y tenía muchos meses con tos, ya se había sanado de la neumonía y todo, pero seguía con una tos, y yo le empecé a poner acupuntura, y un día me dice, oye, ayer tuve una crisis así de tos, dijo, saqué cosas increíbles, ya no tengo tos, ¿no? O sea, después de varias sesiones de acupuntura. Entonces yo empecé a ver, dije, ay, ¿cómo? ¿No? Entonces me la empecé a aplicar yo, que para varices, cosas así, estrés, no poder dormir, compañeros míos, ¿no? Que no podían dormir, que estaban estresados, con maravillosos e increíbles resultados, ¿no? Dolor del carpo, del túnel del carpo. Entonces, ahí empecé a mirar que sí, ¿no? Y luego entró homeopatía y en homeopatía el profesor nos enseña, ¿no? Que sanas con la esencia del medicamento. Entonces, ¿qué es la esencia del medicamento? Es el alma del medicamento, el alma de la abejita, el alma de la flor que vas a dar, el alma de la araña, ¿no? Hay una araña que se llama tarántula hispánica, entonces esa araña, toda esa alma, que claro que cuando yo empecé a estudiar me generaba mucho... Sí, claro, te genera conflicto. Que al final del día creo yo, y obviamente estoy hablando a través de mi ignorancia, lo poco que sé, debería de haber un conjunto, ¿no? O sea, no debería de verse como algo separado, sino algo junto, ¿no? Bueno, sí. O sea, en lo personal, digo, obviamente yo no te he contado al 100% mi historia, pero una parte me hice adicto a los relajantes musculares, ¿no? Tenía mucho dolor en la rodilla y era como literal, para mí eran como unas halls, ¿no? Entonces te vas dando cuenta que eso realmente no es el camino, ¿no? Y el camino es voltear a verte, o sea, qué es lo que está pasando que me está generando ese dolor, ¿no? Obviamente sí, si alguien me dice, no, pues es que yo practico mucho deporte, ¿no? Como en mi caso, practico mucho deporte y este deporte me genera un dolor de rodilla, sí, pero ¿por qué tienes que practicar tanto deporte, ¿no? Uh-huh. O sea, ir más adentro, por ahí los budistas lo llaman el gate, que es ir más adentro, más adentro, sí. Y llegar a la raíz, que a mí en el tema de constelaciones tal vez me ha ayudado mucho a entender como ese más atrás,
¿no? Sí. Ahora, ¿nos puedes hablar un poquito? Ok, bueno, empiezas a estudiar esta parte de la Empiezo a constelación. estudiar esto y a leer, ¿no? Empiezo a leer muchísimo y creo que un parteaguas para mí estudiar constelaciones, así un antes y un después de toda esta parte donde venía, fue estudiar constelaciones y leer. He leído muchísimos libros, pero así un libro que me marcó fue El plan de tu alma. El plan de tu alma. Es un libro, son 3, hoy hay 3 tomos, 3 libros de este mismo autor, Robert Schwartz, y fue un antes y un después, porque fue comprender que vienes a hacer, que vienes a vivir los pactos de alma que hiciste en otro momento, ¿no? La gente que nos ve. Sí, ¿Cómo claro. que no ando a trabajar? ¿Cómo que mi familia? ¿Cómo que mis hijos? Sí. Que eso es bien súper fuerte, ¿no? O sea, decirle a alguien que se la ha pasado trabajando 50 años, no sé, 40, 50 años, que ha vivido bajo un esquema familiar muy estructurado, venir a decirle, hablarle de almas, hablarle de pactos, y hablarle de, es que tú no nada más vienes a esto, ¿no? Para mí es hermoso ese libro, yo lo recomiendo muchísimo. Hablando de medicina, hay un libro de epigenética maravilloso que se llama El impacto de las emociones en el ADN, que para mi parte médica, fue como un consuelo. Sí, así por fin, método científico. Sí. Claro. Y es hermoso ese libro, ¿no? Hacen un estudio de gemelos, cómo les va impactando la manera en cómo miran las cosas, la perspectiva, la manera en cómo miran, cómo perciben ellos la realidad, cómo les va impactando en el ADN. Entonces, fue una investigación de epigenética y entonces dije, ¡ay, qué bonito! Está ese y el ADN de las emociones también habla de epigenética. Esos 2 libros. Recomendación para todos los médicos entre muchos otros, que les está generando conflicto, ya, tranquilos, pueden respirar. Sí. Échense un clavado. Un clavado. Son hermosísimos esos libros. Obvio de Deepak Chopra, Sincrodestino, pero creo que esos 2 libros me marcaron. Y otro de Anita Morgani, que se llama Morir para ser yo. También es un libro hermosísimo, ¿no? Incluso el caso de ella, el caso de salud de ella, sigue siendo estudiado en la Clínica Mayo, ¿no? Es un caso de estudio. ¿Qué le pasó, perdón? Ella enferma, cuenta su historia de una manera hermosa, enferma de, no me acuerdo si era linfoma de Hodgkin o no Hodgkin, entra al hospital ya muy grave, ya están esperando a sus familiares para desentubarla y ya. Entonces ella tiene un desprendimiento y ve a su papá que ya había fallecido, un desprendimiento de alma, un encuentro con su papá antes de fallecer, tienen una conversación preciosa, en este libro lo narra hermoso, y entonces el papá ella le dice, ¿y ahora qué hago, no? Y el papá le dice, pues lo que tú quieras, y ella dice, es que quisiera volver, y el papá le dice, vuelve, no es tu momento, y le dice ella, es que yo no quiero estar enferma, y le dice, eso lo decides tú, ¿no? Y entonces regresa a ella y a la semana, 15 días, no recuerdo bien lo que dice el libro, ella sale completamente sana del hospital, ¿no? Y entonces ella actualmente está viva, da pláticas, su libro está en YouTube, su libro está creo que en otras redes. Hace mucho que no lo veía yo en físico, lo encontré en la librería Lively, por cierto, en físico. Patrocínanos Lively. Sí, y yo la vi, me lo compré yo, sí, es un tesoro para mí, ¿no? Es un hermoso libro también, ¿no? Entonces hay muchísimos libros que hay que leer. Y entonces todo eso con constelaciones, ¡pum!, fue un cambio completamente para mi vida, un cambio de verdad de 180 grados. Y es increíble, la verdad es que al final les vamos a dar por ahí los datos de Gaby para que se acerquen a una constelación, ¿no? Me gustaría que nos explicaras como en grandes rasgos, ¿no? Porque sé que es un tema muy denso. ¿Qué es una constelación? ¿Cómo lo podemos desarrollar? Y ¿cómo sé cuándo es momento de llegar o ir o acercarme a una terapia de este tipo? Creo yo, primero me gustaría decir que creo yo que puede que no sea para todos, creo para mí que es una gran herramienta,
como la Qué importante, homeopatía, ¿no? Porque sí. de pronto es como Sí. de, por la curiosidad a lo mejor destapas Sí, algo que no. o ve, ¿no? A mí me sirvió, a ti también. Y a veces no es para todos, ¿no? Como tal 100%. vez no para todos la homeopatía, como no para todos la acupuntura, no para todos la medicina alópata, no porque no sea útil. Claro que es útil, sin embargo, tal vez no es para mí, ¿no? Entonces, yo lo viví, a mí me sirvió muchísimo, lo practico y puedo mirar los avances de los pacientes, ¿no? Y si me dices qué es así de una manera muy sencilla, para mí, yo como lo explico, es voltear a mirar de dónde vengo, de qué estoy hecha, ¿no? Estoy hecha de dolor, de traición, qué fue lo que vivieron mis ancestros, qué fue lo que vivieron allá atrás, de qué se levantaron, de qué experiencias de vida se levantaron, qué me nutre de mis ancestros, pero tal vez no sé si qué me pesa o qué arrastro, qué no he honrado y que tal vez estoy viviéndolo continuamente, ¿no? Entonces voltear a mirar, porque vengo seguramente de personas que estuvieron en guerra y Sí, enfrentaron la guerra, ¿no? Totalmente. Entonces traigo esa fuerza de mis hombres que enfrentaron la guerra, o mis náufragos, mujeres. de que regalaron a lo mejor a Claro, una bisabuela, ¿no? Exacto, ¿sabes? ¿no? Entonces, ¿por qué mis abuelos se vinieron de España? ¿Por qué, no? ¿Por qué tuvieron que venir? ¿Por qué el esposo de una de mis primas es cubano? De cubano, chico. Ajá, y ellos tuvieron que salir, ¿no? Y vinieron en lancha y todo esto, ¿por qué? ¿No? Y claro que esa partida pues marca a las generaciones que venimos. Entonces es como la importancia de saber, así como estudiamos historia, ¿no? Historia de México, historia del mundo, estudiar mi historia, ¿no? Porque así voy a saber por qué mis hombres están solteros, por qué mis mujeres están solas o solteras, por qué les cuesta el trabajo, por qué les cuesta algunas cosas, o por qué somos tan resilientes, por qué siempre viajamos, o por qué nos gusta estar como muéganos, ¿no? Entonces, claro que hay una historia allá atrás que te cuenta por qué hoy estás viviendo lo que estás viviendo, tú, tu familia, tus hijos, tus primos, por qué están separados, por qué están juntos. Un patrón, ¿no? Que a lo mejor muchas personas, o bueno, me he topado mucho con esta frase, ¿no? De que me convertí en eso que yo tanto di de chico, ¿no? Y que, digo, y yo en lo personal ahora lo entiendo y los honro, ¿no? Mis padres, pero yo decía, no, es que yo no voy a ser como mamá, no voy a trabajar tanto, ¿no? Porque me descuido, ¿no? Sí. O no voy a ser, a lo mejor, igual lo honro a mi papá, no voy a ser abandonador, porque, pues a mí me generó una herida de abandono y rechazo y estas cosas, ¿no? Pero de pronto vas creciendo y a mí fue una de las tareas que me dejaste, ¿no? Conocer la historia de mi árbol, empiezas a platicar con ellos y los sensibilizas tanto que los entiendes y dices, gracias, claro, sí, gracias, de verdad, sí. Gracias. Y ahorita dijiste algo bien importante, ¿no? Y decía Bert Hellinger, la vida te va a arrastrar aquello que rechazas hasta que lo honres. Uh-huh. Fíjate qué frase tan dura, ¿no? La vida, no tus papás, no, la vida, ¿no? Te va a arrastrar a aquello que rechazas hasta que lo honres, ¿no? Porque a lo mejor en eso rechazado están los excluidos, están las historias de tu familia que no han sido honradas. Ajá. Entonces, eso es de gran importancia, ¿no? Para eso es mirar allá atrás, qué abortos no han sido honrados, qué abuela, qué abuelo, qué tío fue sacado del sistema familiar porque no fue bien visto. Uh-huh. Ajá, a lo mejor porque bajo la ideología que en ese momento tenía el sistema, la familia, no era bonito como pensaba o no era bonito como se comportaba. Y entonces ahí es cuando hay esta exclusión, ¿no? Y el sistema, el árbol, al final de cuentas, lo que quiere es que honres, que voltees y mires de dónde vienes, qué ha pasado generación tras generación para que hoy tú estés aquí parado frente a la vida, enfrentando la vida, ¿no? Y diciendo, aquí estoy, ¿no? Yo soy Guerrero Pérez, tú eres Ayala Cervantes, ¿no? Y así, pero, ¿y qué pasó allá atrás?
¿no? ¿Cuántas generaciones, de qué se levantaron o qué vivieron bonito, ¿no? Porque obviamente hay tantas cosas maravillosas como cosas duras y fuertes, ¿no? Sí, y justo eso, ¿no? El repetir la historia que no se honra. Híjole, a mí, digo, ahorita que platicabas se me vienen muchas cosas, ¿no? De Sí. que no había visto y que de pronto en tío se repite y que yo repito y que bla, 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 bla. Sí. Y creo que al final del día el objetivo es el bienestar, es la salud emocional, la salud espiritual, por supuesto. Y Sí. creo que aprender a vivir en congruencia, ¿no? Lo habíamos platicado en una de las terapias que tuvimos, que creo yo que ese es el objetivo, ¿no? Vivir en congruencia, vivir entre lo que sientes, piensas, eres, o sea, en ese estado que yo desde antes, ¿no? Lo vi, te había contado de una sesión con medicina ancestral que tuve con Hongo y entendía eso, ¿no? O sea, por qué me sentía de la manera que me sentía y eso, qué acciones estaba detonando yo para voltear a verlas, ¿no? Porque al final del día nos quejamos, ¿no? Es como de, ¿por qué soy tan iracundo, ¿no? Que es como un tema, ¿por qué me enojo de todo? ¿Por qué soy tan explosivo? ¿Por qué no tolero esto, no? Pues voltearlo a ver, ¿no? Sí, sentarlo, ¿no? Así decir, ¿qué no veo? ¿Qué no puedo ver de mí y de los de allá atrás? ¿No? Porque a lo mejor ahorita que decías, no hay lealtades, sí, hay lealtades, ¿no? Que son estas maneras de repetir historias que lo traemos inconscientemente, ¿no? A lo mejor yo no quiero estar en carencia y vemos que la generación ha tenido carencia, ¿no? Han tenido buenos trabajos, buenas carreras, pero no hay economía. Pues, ¿qué no se ha podido honrar? ¿Qué no se ha mirado, no? Porque hablando ahorita que decías, ¿no? Del dinero, no sé qué significó el dinero para mis ancestros. A lo mejor un ancestro tuvo dinero. Me acuerdo una paciente, su abuelo o tatarabuelo venía en la carreta con dinero y el que llevaba la carreta se baja, lo mata y le roba el dinero, no sabía que traían dinero. Entonces se queda esta información. Tener dinero es peligroso porque te pueden matar, ¿no? Entonces esta información... Te da ese sentimiento, ¿no? De no, mejor no tengas. Y se guarda esa emoción, ¿no? Porque ya el abuelo, el tatarabuelo muere, pero los que quedan, ¿por qué lo mataron? Porque traía dinero, y mucho. Sí, entonces, el dinero es peligroso, me pueden matar. Y eso queda en el inconsciente colectivo, en el inconsciente familiar. Ajá. Y entonces esa información va pasando generación tras generación. ¿Sí? Y entonces las generaciones, qué miedo, y no sabes, a lo mejor ni lo sabes, y entonces tal vez en una constelación dices, ¿por qué no puedo tener dinero? ¿Por qué me llega y se va? ¿Por qué o no me llega o hago para tener más dinero? Y entonces la casa que rentaba para tener más dinero ya la dejan y entonces sigo teniendo los 10 pesos del mes que siempre estoy teniendo, ¿no? Aunque haga más. Solo me alcanza para lo que necesito. Ándale, no que hay trabas para tener más dinero. Y entonces, cuando haces una constelación o investigas atrás, miras el miedo que puede haber al tener dinero, ¿no? O hay otras historias, ¿no? Donde al que tenía dinero lo excluían. Ajá. Había un paciente que me caía súper bien, que venía de Guadalajara, y él me decía, soy el único que tiene dientes de mis hermanos. Y yo le decía, ¿cómo? Y ahí había una lealtad, ¿no? Y decía, soy el único que tiene dientes y dinero de mi familia. Y claro que lo veían feo. Y hermanos jóvenes, ¿no? Porque él era joven, o sea, no tenía 40 y tantos años, y me acuerdo que él me decía, ¿no? ¿Cómo sus padres, él se recuerda de sus padres como sin dientes desde hace tiempo, tal vez desde su infancia, y en una comida o algo así, hace esa conciencia, ¿no? Soy el único, y le puso esa vez palabra, que lo hace diferente, ¿no? Claro. Que tengo dientes y tengo una mejor economía. Y que la otra vez me comentabas que la oveja negra es la que viene a sanar el árbol, ¿no? La que hace las cosas diferentes, las que se sale del círculo, las que rompe con esto, que no se queda callado, que alza la voz, que defiende a lo mejor a alguien que ve indefenso, ¿no? Que no quiere repetir esos mismos patrones. Y qué importante, porque creo que todos hemos sido la oveja negra en algún momento de nuestra historia, ¿no? Simplemente el no repetirlo, el decir, tú vas a estudiar medicina, todos los de esta familia estudian esta carrera, ¿no? No, yo quiero estudiar esto, yo quiero dedicarme al arte, ¿no? Ajá. Porque es como romper ese patrón.
Y ahora puedes explicarnos, ok, bueno, ya es como las constelaciones como concepto que a lo mejor si alguien que nunca lo ha escuchado es como de constelaciones, suena como místico, ¿no? Pero ¿cómo funciona? Si nos puedes explicar una constelación, ¿no? O sea, yo vengo con un caso que me duele algo, una parte de mi cuerpo, ¿no? Por así decirlo, con este caso mi rodilla, y a partir de ahí, ¿cómo empiezas a pedirle permiso al árbol? Porque he visto que de pronto pides permiso a ciertas cosas, porque pues al final del día es un tema de respeto, ¿no? El jugar con estas energías, ¿no? Sí, para mí es un honor, ¿no? Siempre lo trato de comentar y bueno, tú has visto cuando empiezo, es un honor, ¿no? Y me pongo al servicio, ¿no? Me pongo al servicio de los árboles, de todas las personas que acuden con confianza, ¿no? Es como tener mucho respeto, porque es entrar a la parte más íntima, a los secretos, al dolor, a las alegrías, a los secretos que tal vez nunca se han abierto porque dolió, porque avergonzó, porque separó, ¿no? Entonces, es de mucho respeto, ¿no? Entonces, habla Bert Hellinger de una conciencia colectiva donde todos estamos conectados y todos tenemos la información de todos, ¿no? Entonces, es llegar con un tema y tal vez no tocar mucho el tema para que la energía se pueda mover y pues las personas que llegan nos ayudan, ¿no? Nos ayudan a representar a lo mejor a mamá, a papá, y la información empieza a caer, ¿no? La información empieza a fluir, los que están representando increíblemente empiezan a sentir emociones que no son suyas, sino que son del que representa, ¿no? De la energía que representa. Entonces... Pero de pronto me he topado, perdón que te interrumpa, sí. Conectas con esa energía por algo que has estado sintiendo, ¿no? O sea, a lo mejor un tema de tristeza, ¿no? Que es una persona que se guarda las cosas y te toca representar al papá, y el papá es como una persona callada, que siempre para adelante, siempre viene en un rol a lo mejor muy masculino, ¿no? Pero de pronto sentirte como de, ay, güey, sí me he estado sintiendo así, y es una experiencia muy, muy loca, si alguien, algo mejor... Sí, es como, sí, como de, muchos pacientes como de ¿por qué? Nunca lo habían hecho y se sorprenden, ¿no? Es que yo, ¿por qué dije eso? Si yo no, eso no. O la persona, ¿no? Oye, ¿por qué dijo como me decía mi abuelo, ¿no? Sí, ¿cómo lo supo? Ajá. Tú le dijiste y yo, pues ni yo sabía, ¿no? Sí, claro. Ni yo sabía, pero es esta conciencia colectiva que tenemos y sí, yo creo que en todas las familias ha habido los mismos dolores, ¿no? En alguna generación ha habido un dolor profundo por una pérdida importante, o ha habido abortos, o ha habido asesinatos, o ha habido robos, o ha habido traiciones. En todos, o sea, imagínate qué número de generación somos para nuestro árbol, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que no se ha vivido en cada uno de nuestros árboles, y claro que voy a conectar. Las personas que llegan a una constelación, ya habíamos pactado, ¿no? Nos vamos a ayudar entre nosotros, y claro que están conectados todos los temas. Es muy sorprendente para mí mirar, o sorprendente y obvio mirar cómo los temas se parecen en una constelación, ¿no? Hay veces que llega alguien a mirar, a lo mejor que fue ella adoptada, y nos enteramos que la otra paciente también viene porque se enteró que fue regalada, y entonces más o menos es el mismo tema. Ajá, son los mismos temas muchas veces, no el mismo, pero sí con mucho parecido, ¿no? Entonces, creo que sana o te ayuda a sanar el representar para ayudarle a otra persona, como venir a tratar, a constelar tu tema, ¿no? Entonces, sí, es de mucho respeto, porque vuelvo a decir, ¿no? El árbol es como si abriera su libro, es como si tú, ¿no? Le prestaras a alguien tu diario muy íntimo y personal, donde ahí te explayas, sí, claro, poniendo tu gran emoción. Una página en la que, no manches, está súper triste, lo estoy sintiendo, sí, ¿no? Pasa, ¿no? Exacto. Porque conectas, porque incluso de pronto puedes leer un libro en el cual te están contando una historia y dices, no manches, o sea, lo estoy sintiendo. Ajá, lo explica tan bonito el autor, exacto, ¿no? Exacto. La lágrima, como así, ¿no? Por eso para mí es de mucho, mucho respeto. Qué importante, porque de pronto, de repente lo platico con Fanny,
Fanny, para los que no conocen, es mi novia, que no nos enseñan a expresarnos, ¿no? No nos enseñan a sentir, no nos enseñan a identificar emociones, solamente Sí. nos hacen que vivamos la vida en un tema generacional, ¿no? Y no es su culpa. Por ahí escuché una frase muy bonita que decía, no juzgues a tus padres porque también es su primer vida viviendo esto, ¿no? Ujú. Entonces, qué importante, ahora que tú te das cuenta de algo y ahora que tú te puedes poner en el lugar de otro y entender cómo a no juzgar y a despertar una conciencia distinta, ¿no? Hablabas de que todos deberíamos de estar conectados, o todos estamos conectados Ajá. a una misma conciencia, la cual pues de pronto vivimos en el inconsciente, ¿no? O sea, vivimos en automático, en piloto automático, así como en el boiler le pones piloto automático y vas resolviendo, ya se pasó esto, y de pronto te topas como que dices, oye, es que esto ya no me está dando, no me encanta, ¿no? Sí. Yo estudié una carrera que ahora le agradezco, yo estudié arquitectura y yo me acuerdo que cuando salí a trabajar, salí al mundo y dije, bueno, ahora vamos a ser un gran arquitecto, y decía, híjole, es que esto no me llena, o sea, no me llena, me costaba trabajo levantarme, me costaba trabajo hacer las tareas, tenía cierta habilidad, ¿no? Uh-huh. Por algo la saqué, pero entendí que es un tema de propio de construcción, de saberlo hacer, entenderlo, ¿no? Hay muchas cosas que sí me gustan, pero otras cosas decía, híjole, es que esto... Uh-huh. Y a partir de ahí para mí fue como, bueno, ok, ¿para qué soy bueno? ¿No? ¿Qué es lo que sé hacer? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Qué es lo que no me cuesta trabajo intentarlo, ¿no? Mi mamá me echa mucha carra que me dice, es que ahorita abres el gimnasio, para los que no conocen, tengo un gimnasio de entrenamiento funcional, abres el gimnasio a las 5:30 de la mañana o 6, ¿no? Y antes tenía que casi aventarte agua para que te levantaras, ¿no? Para ir a la escuela. Entonces es como, o sea, ¿qué es lo que hace mover a tu alma y a tu ser para poder ser? ¿Cuál es el estado que tú como doctora y que has estudiado todo esto, cuál es el estado del alma? O sea, ¿cómo pudieras definirlo? Decir, bueno, esto es lo que podemos esperar con una terapia conmigo, ¿no? Porque sé que haces muchas cosas, sé que una de ellas es constelación, pero también haces regresiones, haces un buen de cosas que igual para, a lo mejor para un médico ahorita es como de, ya quiten esto, saquen esto de aquí, ¿no? Pero es, entonces, ¿te parece bien si hablamos de... Ok, bueno, quiero tocar mi historia personal, ¿no? Yo empiezo, en mi casa nos empieza a ir muy bien, tenemos temporadas muy buenas, tan buenas que podemos comprar un terreno, una casa, comprar buenos coches, etcétera, no todo lo que socialmente en un inconsciente podrías decir, pues me está yendo bien, ¿no? Pero siento que repetía ese patrón, o sea, por un lado mi papá, igual honro su historia, siento que les tienen un poco de miedo al dinero, ¿no? O sea, como que no en cuanto a tema de administración es como mucho trabajo, todo el tiempo estamos trabajando, pero en cuanto a mantener esa riqueza, como que es difícil. Es difícil, exactamente. Ajá. Vivimos al día, no tenemos estas frases de no, pues estamos al día, es que la entrada de los niños a las clases, ¿no? O sea, o sea, traemos como esos tipos de frases que los comerciantes solemos decir, ¿no? Uh-huh. Entonces, me gustaría que nos platicaras cómo empezar a detectar que estoy repitiendo esos patrones, ¿no? Que estoy como que me gustaría tocar un poco más hacia adentro. Y el cómo acercarte, ¿no? Porque hablábamos que, al principio nos contabas que no es para todos, ¿no? Porque uh-huh. Realmente me contaste que tuviste un paciente, ¿no? Que te dijo, ¿sabes que esto está muy denso? Yo con esto no puedo, porque uh-huh. Está muy fuerte y sí. También se vale decir, ¿no? O sea, sí. Se vale decir, esto no es para mí. Sí. Pero, ¿nos puedes hablar un poquito más de eso, ¿no? De las lealtades, le llamas, ¿no? Lealtades uh-huh. familiares. Y una lealtad no siempre es como de, te soy leal, ¿no? Sino una lealtad puede estar en el inconsciente, sí. Exacto, que yo estoy repitiendo ese patrón, ¿no? O sea, ¿por qué por qué si tengo mucho trabajo, por qué no debería de tener dinero, ¿no? ¿Por qué no tendría riqueza? Que al final, para mí ahorita el dinero va de la mano con la abundancia, ¿no? Pero en una abundancia de sentirse, de ser abundante, de ser amoroso, de ser respetuoso, de serme leal, uh-huh. De serme honesto, ¿no?
para mí eso va el tema con el dinero y la riqueza, ¿no? O sea, Sí. al final del día lo puedes ganar de muchas maneras, ¿no? Sabemos que hay gente putrirrica a expensas de la salud o a expensas de malos tratos, ¿no? Digo, existe de todo. Al final del día todo eso genera un karma, ¿no? Considero yo, no sé, tú que eres como la experta, explícanos, pero nos puedes hablar un poquito más de eso, ¿no? Como cómo detectar esas lealtades. Ajá. Nada más quiero comentar algo. Cuando yo digo no es para todos, no es porque no sirva para todos, ¿no? A todo el mundo le puede servir, pero a veces mi forma de pensar o mi forma de ser no conecta con este tipo de terapia, ¿no? Para que no vayan a pensar las personas, Bueno, sí, ¿para mí me servirá o no me servirá? O sea, sí sirve para todo el mundo, porque todos tenemos una familia, todos tenemos ancestros. Sin embargo, hay personas que no hacen clic con este tipo de terapias, ¿no? Uh-huh. Nada más como que quiero aclarar eso. Y que aparte también es complicado, o sea, digo, a mí uno de los retos personales en los que me he topado es como, ya que lo bajé al consciente, como que ahora es chambearle, o sea, es chambearle diario, a toda hora, cuando digo, ay, no, mejor necesito trabajar más, ¿no? Pero también quiero descansar, sí. Pero también quiero disfrutar un tiempo con mi pareja, pero uh-huh. También, ¿sabes? O sea, darme esos permisos que si volvemos a la raíz de todo esto, ¿no? ¿A qué viene mi alma? ¿A qué viene mi ser? ¿A qué viene? O sea, ¿cuál es como el motivo por el cual estoy aquí, ¿no? Sí. Yo les platicaba en el primer capítulo, si tienes oportunidad de escucharlo, que hay un autor, no recuerdo cómo se llama el libro, que decía que nosotros tenemos que tener ciertas burbujas llenas, ¿no? Y de pronto una de las burbujas que queremos llenar, pues es la de la riqueza, ¿no? Uh-huh. Todo el dinero, bla, bla, pero descuidas tu burbuja de salud. Pero eso también te hizo descuidar tu burbuja familiar y social, entonces estás solo. Entonces, ¿de qué te sirvió llenar esa burbuja, claro, si todo lo demás que gira alrededor tuyo lo tienes vacío? Claro, ¿no? O terminas y te infartas. Exacto, ¿no? Exacto. Sí, sí. Es como... Sí, ya, creo que ya, y pum, te infartas, ¿no? Uh-huh. Había, hablando de esto del dinero, un paciente que fue y me dijo, he notado que los que tienen cierta cantidad de dinero, no de ancestros, llegan a cierta cantidad de economía bien cómoda y se enferman, ¿no? Les da una enfermedad fuerte. El número de la enfermedad. Ajá, casi, ¿no? El número en la economía de la enfermedad. Y entonces me decía, me está yendo muy bien, ya voy a llegar. Dijo, no me quiero enfermar, ¿no? Ahí estoy bien. Ajá, pero él sí se dio cuenta, ¿no? Se empezó a dar cuenta de esta situación. Entonces, bueno, me hiciste muchas preguntas, ¿no? Aquí viene el alma, todo esto. Yo anotando ahí mi hermanita, anotando las preguntas. Pero aquí en el alma viene a evolucionar, ¿no? Creo que ese es otro tema muy intenso de capítulo. De parte 2. Ándale. El alma viene a evolucionar, venimos a evolucionar dentro del árbol. Hace rato también decías las ovejas negras, ¿no? Que somos aquellas que venimos, que somos los raros de la familia. Mi mamá siempre me decía, ¿Qué? ¿Tú qué? ¿No? ¿Qué onda? Sí, mis primas me decían, a ti te recogieron de la basura. Yo, sí, y sí, ¿no? Como que yo siempre fui la rara, ¿no? Y mi mamá siempre también me decía, ¿no? ¿Qué rara eres, hija? ¿No? Vivi, eres la Vivi. Sí, y a la fecha. Pero somos esos, ¿no? Los que venimos a hacerlo diferente, a mirar las cosas diferente. Y claro que todos somos... Hay ovejas negras en todas las familias que precisamente se necesitan para mirar las cosas diferente, para descubrirlo, para hacerlas, para pedir permiso y hacerlo diferente y permitir también que el árbol evolucione. Porque imagínate, si nos quedamos en que todos estudiaron primaria, ¿no? A lo mejor mis papás nada más estudiaron primaria. Después mi papá tuvo una carrera técnica que lo ayudó muchísimo, pero no había carrera universitaria en mi árbol, atrás de mí, ¿no? O al menos no que yo sepa, ¿no? Tal vez antes no se necesitaba tanto, ¿no? Pero tal vez no. Incluso el mundo evoluciona y necesitas nuevas herramientas. Ajá, ¿no? Pero no porque el mundo las necesite, tu árbol te lo va a dar, ¿no? Entonces ahí están las lealtades, ¿no? Que a lo mejor si yo hubiera seguido en lealtad, a lo mejor no estudio una carrera universitaria y me quedo. Ajá, y eso es como parte de ir evolucionando. Entonces,
venimos generación tras generación para evolucionar en nuestro árbol genealógico, hablando del tema de constelaciones, ¿no? Uh-huh. Venimos a evolucionar. ¿A qué viene el alma, mi árbol? A mirar, a honrar y a evolucionar, ¿no? Lo que decíamos, la vida te va a arrastrar a lo que no quieres hasta que lo honres. Entonces, voltear a mirar de dónde vengo. Entonces, a veces hay lealtades que no hemos descubierto, que no nos hemos dado cuenta que estamos en una lealtad. ¿Cómo me puedo dar cuenta? Creo que empezándome a mirar desde dónde pienso lo que pienso, ¿no? Desde dónde pienso que el dinero es malo, que el dinero me va a traer que me asalten, que me roben, que qué tal que me enfermo. Este autocuestionamiento de por qué ¿qué es mío? ¿no? Ajá, ¿qué es mío y qué no es mío? Y qué no es mío es qué tanto es la creencia de lo que escuchaba yo de mi mamá, ¿no? De mi papá. Sí. Ay, todo por el horrible dinero, o con otras palabras, ¿no? Es que el dinero. No hay dinero que te alcance, ¿no? Exacto, sí, no hay dinero que alcance. No hay dinero que alcance para todo esto. Sí, una de las cosas que, digo, tengo este segundo emprendimiento que la verdad me enorgullece mucho, porque una de las cosas que enseño o que asesoro es a voltear a ver el dinero como una herramienta más y ayudarte mientras estás trabajando que tu dinero crezca alrededor tuyo, que no te estrese el hecho de que pues ahí lo tengo, ¿no? ¿Y qué hago con esto? No, o sea, diversifica, mantén un tema que toco muy, muy concurrente, es la salud, ¿no? O sea, invierte en tu salud. ¿Y cómo es invertir en tu salud? Desde un estado de físico, claro, físico-mental, que ayuda muchísimo, pero también en un tema accidental, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ahorita tengo un accidente? No tengas que vender tu coche, no tengas que endeudarte con el hospital, o una cuenta hospitalaria que te cuento. Interminable. Ajá, interminable, ¿no? Ten herramientas financieras para ayudarte a pasar esas cosas que de pronto pues no tenemos compradas la salud, ¿no? O sea, en ese sentido de, pues puedo pasar por un cruce y voy muy feliz y de repente un güey se pasó el alto y ¡pum!, ¿no? Sí. Entonces, eso es como algo que me enorgullece mucho y algo que me gusta mucho ayudar a las personas, ¿no? Y estas frases, ¿no?, que tenemos en la familia, voltear a ver estas frases de el dinero no alcanza, o siempre hay etapas, ¿no? Sí. O sea, sí, el dinero separó a la familia, ¿no? Ya sea porque hay o porque no hay. Y creo que sería interesante mirar desde qué historias se dicen esas frases, ¿no? Desde qué historias de allá atrás todavía se dicen esas frases. ¿Por qué mi mamá diría, ay, el dinero separa a las familias, ¿no? Y a lo mejor porque efectivamente ni idea tenemos, pero allá atrás, en una generación de nuestra familia, allá atrás, el dinero efectivamente separó a la familia, claro, ¿no? Sí. No lo sé, pero digo, a lo mejor creo que eso sería muy interesante. ¿Y por qué mi familia dice eso, no? ¿Y por qué en la familia del vecino hay tanta abundancia y no dicen eso, no? Y dicen, ay, el dinero es una bendición. Y entras a tu casa y el dinero separa a las familias. Entonces, ¿desde dónde? No, y a objeto personal, mi familia, y me imagino que la de muchos, se ha separado por ese dinero, ¿no? Las herencias que no se quedan como en un testamento como muy bien estipulado, o a mi hermana le dejó más. O el que rechazó la herencia. Sí, hay miles de casos que... Ajá, exacto. Entonces, voltear a ver esa relación con el dinero, ¿no? Es como primero nos comentabas el autocuestionamiento, ¿no? Esas frases que yo me repito cuando tengo mucho dinero, ¿no? ¿De dónde vienen, no? Porque muchos le dicen, me quema el dinero, ¿no? O sea, ajá, me quema. ¡Pum! O sea, escucha, me quema el dinero, entonces me lo quedo o no. Ajá, ¿qué hago con él? ¿Qué hago, no? Hace poco hice un trabajo en el consultorio de tipo constelación y le pongo aquí la frase al paciente que dice dinero, tenía cerrados sus ojos y le pongo aquí en la mano dinero y dice ella, tenía temas de dinero y entonces dice, no lo puedo agarrar, quisiera tirarlo. Tíralo, le dijo. Tú tíralo. Entonces, a ver qué pasa. Sí, claro, y cuando abre los ojos, le digo, abre los ojos y mira lo que tiraste. Y es lo que traemos adentro, ¿no? Lo que traigo acá atrás en mi inconsciente. Bueno, porque el dinero es una manifestación, o sea, al final del día se manifiesta como lo siento. Claro, es una energía, ¿no? Y bueno, una manera de agradecerle, una manera es hablar con él como si fuera una energía,
¿no? Como si yo estuviera aquí representando el dinero, ¿qué le dirías, no? Ella le dijo, te quiero tirar, no te puedo agarrar. ¿Por qué miedos o qué lealtades hay? Porque hoy consciente, si vienen y te dan una cantidad de dinero, dices, gracias, Claro. qué amable, Claro. ¿no? Pero está atrás a lo mejor el miedo, ¿no? El miedo al no merecer. ¿Y de dónde se viene ese miedo de no merecer? ¿Realmente te educaron para no merecer? ¿O viene de atrás una lealtad al no merecimiento, ¿no? Porque al final venimos de historias muy duras, de abuelos que estuvieron en guerra, o de bisabuelos que estuvieron en guerra, o de gente que estuvo en sobrevivencia mucho tiempo. Entonces, modo sobrevivencia puede venir entonces entre todas nuestras generaciones y acostumbrarnos a vivir en el modo sobrevivencia, solo para sobrevivir, para que me alcance para el pan, para el café, para la leche, para el estudio, y no para irme de vacaciones y regresar y continuar mi vida normal, ¿no? Porque hay muchas familias, me voy de vacaciones, regreso y entonces ya no puedo irme a tomar el café o lo que sea porque me fui de vacaciones, ya gasté. Sí, me hace sentir mal, ¿no? El hecho de descansar incluso. A mí, en lo personal, es algo que me he cachado, o sea, me hace sentir mal el hecho de estar sin hacer nada, ¿no? Sí. De pronto es como... Claro, ¿no? Y entonces volteas a ver a las ancestras o los ancestros y hay que estar trabajando. Es malo descansar. ¿Qué haces descansando? Sí, ¿no? sí. Entonces, todas esas son lealtades. Mi mamá, saludos a mi mamá, no te quiero ver de huevón en la casa, ese me decía. Ajá, ¿no? Entonces es como no puedo descansar, Sí, claro, ¿no? Si le dices a una persona a veces, ¿qué pasa si descansas? Y entonces he tenido pacientes que dicen, no sirvo. Fíjate qué duro. Que una de las preguntas que hago en la asesoría de finanzas es, ¿cómo te ves en tu etapa más tranquila de tu vida? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Cómo te proyectas esa etapa? Si ahorita tuvieras la vida resuelta, que digas, ¿sabes qué? Ya, o sea, llegué a una edad en la que no necesito trabajar, ¿qué te gustaría estar haciendo? Y te prometo que tal vez 9 de 10 personas no saben qué hacer. O sea, no saben qué hacer con su tiempo. Es O sea, cierto. Está cañón porque ¿qué haces? Sí, claro. Ya no pero tengo nada que hacer. Volvemos, ¿no? ¿Qué hacían nuestros abuelos? Trabajar, ¿no? Hay muchos abuelos o bisabuelos que empezaron a trabajar desde muy niños porque no estaba el papá, porque eran muchos, ¿no? O el papá se enfermó, o el papá era alcohólico, o por muchas circunstancias, que hay, ¿no? Entonces, volviendo a esto del miedo al dinero y del modo sobrevivencia, es como voltear a ver quiénes fueron despojados de lo que tenían, ¿no? Y entonces, si tengo, me van a despojar, ¿no? O voltear a mirar qué pasó allá atrás, de dónde traigo estas creencias de miedo, porque ¿por qué no tendríamos? ¿Por qué no tendríamos dinero? Claro. ¿no? O sea, ¿por qué no querríamos eso que nos hace tal vez llevar un mejor estilo de vida? Claro, ¿no? Y haya o no haya estudiado, porque al final eso no te asegura nada, claro. ¿no? ¿Por qué no tendría yo lo suficiente para poder vivir cómodamente? ¿Por qué no? ¿No? ¿Qué hay allá atrás? Es que aparte es como, ¿qué creencia podría haber? Estos conceptos de, para mí, ¿qué es cómodamente? ¿No? Porque claro. si le preguntas a un putrírico, es como, pues para mí cómodamente es yate, estas cosas. O sea, ¿qué es cómodamente para mí, no? Ajá, ¿qué sería tu calidad de vida? Y no está peleado con el aspirar, ¿no? Tampoco a querer más dinero, porque de pronto ahorita a lo mejor alguien nos puede escuchar y puede decir, no, es que entonces, ¿qué tanto es trabajo y qué tanto es descanso y qué tanto? A lo mejor es llevar una buena administración, ¿no? Les hablaba de todos los círculos que este autor decía, y él hablaba de vivir al 50% en todos tus aspectos, es la plenitud de la vida. Claro. Yo preguntaría, si estuviera mi paciente, yo le diría, ¿vivir en carencia es honrar a tus padres? ¿Vivir en carencia es honrar a todos los que sobrevivieron tantas cosas duras? ¿Es honrarlos? Es decir, ¿están orgullosos de mí? Estoy en carencia. ¿Están todos orgullosos? Yo no sé yo creo que sería una buena pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? Entonces, si no los honro de esa manera, ¿por qué? Y algo que hay que ver es, en constelaciones familiares, la madre representa la energía del dinero, la cantidad de dinero que te llega, ¿sí? Es la vida. Entonces, la madre hablando de dinero, es el dinero que te llega. Y es el éxito, es el dinero, es la pareja, es la vida, ¿sí? Y el padre es la manera en que te rinde el dinero, es el trabajo, es la fuerza de voluntad para enfrentar la vida. Entonces, aparte de mis creencias, es voltear y mirar, no qué tanto amo a mis padres,
porque puedo amarlos, pero al mismo tiempo tenerles un rencor, ¿sí? O despreciarlos, o decir, es que mi papá o mi mamá de plano, claro, ¿no? Honrar es, así como fue perfecto. Así con todo lo que viví, fue perfecto. Y no guardar ninguna sensación de enojo, de reproche, de pudiste hacerlo mejor, papá, en tu vida o conmigo. No, para eso le alcanzó a tu papá, ¿para qué te alcanza a ti? Claro. ¿No? Entonces, creo que eso también es muy importante, mirarme a mí, cómo estoy con mis papás de a de veras. Ajá, de a de veras, porque luego llega, no, es que mis papás lo máximo, yo, vamos a preguntar. Ajá, y entonces hago un ejercicio y lloran, y es que tú me hiciste, y yo, pues no queda lo máximo, ¿sí? Entonces, claro, porque ahí está la clave, ¿no? Pero también voltear a mirar si no hay un enojo inconsciente que yo haya heredado desde una lealtad, ¿no? Porque a lo mejor si mi madre está enojada con su madre, a lo mejor inconscientemente yo tengo esa lealtad y no me he dado cuenta, ¿no? Que puede salir en una constelación, ¿no? Y mirar ese enojo que hay desde allá atrás, a lo mejor porque la abuela no defendió a mi abuela y no se la quedó y entonces se la llevó el padre o lo que sea. Y entender que venimos de generaciones muy distintas. Y a lo mejor ahorita tenemos una conciencia distinta como la tenían ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, a lo mejor entrando en un tema de feminismo y machismo y todas estas cosas, entender que a lo mejor las mujeres antes tenían que estar calladas, tenían que estar en su casa, que a lo mejor una se rebelaba y la sacaban, ¿no? Entonces, tal vez venimos arrastrando esas creencias y esas cosas que de pronto, si tú le platicas a alguien, bueno, ¿y cómo es tu relación con tus padres? Y a lo mejor te decían, no, pues mi papá no dejaba de trabajar a mi mamá todavía, ¿no? Ajá. O mi mamá tuvo que mantener a mi papá porque mi papá se enfermó, ¿no? Entonces, voltear a ver es nuestra historia familiar. Primero nosotros y luego nuestra historia familiar es súper importantísimo en el tema de dinero. Híjole, bueno, se me ocurren muchísimas cosas más, pero lo vamos a dejar para una parte 2. Sí. De verdad te agradezco muchísimo el espacio. ¿Te gustaría invitarlos a que, bueno, obviamente vamos a dejar todos tus datos, tus redes sociales, tu número de teléfono, si me lo permites, si tienes el de trabajo? Sí. Para invitarlos a que vayan a una consulta contigo. ¿Cómo funciona? O sea, no es nada más llegar y constelar, quiero constelar, no. Como me imagino, como un tema de medicina, ¿no? Primero es la valoración, primero platicamos. Exacto, un diagnóstico y luego vemos qué necesitas, ¿no? Porque médicos, hashtag médicos. Sí. Pero primero qué es lo que necesitas y en base a ahí vas encaminando a qué es lo que te va diciendo esta persona. Yo creo que cuando vas, que hace rato decías, ¿no? De tu alma, creo que cuando realmente quieres ya cambiar, o quieres mover o modificar tu historia, tu forma de vida, estás listo y entonces tu alma se abre, ¿no? Tu alma busca, ¿no? Y entonces, porque a veces el paciente, como decía, no, es que yo no quiero, me da miedo, me asusto, claro, no quiero tocar lo de mis ancestros o lo que sea, y pues es que sí tenemos si tenemos rasgos físicos de la abuela, pues cómo no vamos a tener rasgos también de forma de pensar o emocionales y demás, ¿no? Entonces, creo que tu alma solita, si te atreves, ella solita te lleva, se abre y empiezas ese proceso de modificación, de cambios, ¿no? De aceptar cosas que es otro, ¿no? Aceptar cosas que duelen. La primera vez que te conocí te dije, no vengo por un tema en específico, pero me gusta como darle mantenimiento, o sea, también no necesitas estar en el borde a lo mejor de la carencia, ¿no? Y estar llorando y todo eso, digo, obviamente pues si estás así es porque algo necesitas, ¿no? Sí. Pero de pronto a mí me hace bien, me gusta platicar contigo, me gusta que me exponga ciertas cosas de otro lado que no veo, creo yo que también retar al conocimiento, a la mente, ¿no? Ok, ¿qué no estamos viendo? Sí. Porque esto es lo que tú entiendes hacia allá, pero más atrás no alcanzas a verlo. Sí. Entonces necesitas echarte un clavado. Exacto. Y obviamente adentro pues hay una ti. persona que ha estudiado, que tiene dones, incluso digo, no platicamos de eso, creo que eso es para una parte 3, ¿no? Pero, bueno. 3 o 4. Parte 94. Sí, que esa es otra cosa súper interesante, pero a lo mejor y ahorita le estamos volando la cabeza a las personas que los están escuchando, que a lo mejor ya conocían, que no conocían, pero... bueno, de verdad agradecerte porque te diste el tiempo con todo. Gracias. Y el nervio y esta parte que nos da a los dos, porque la verdad es que los dos estábamos bastante nerviosos, pero
creo que el sentimiento de ayuda es muchísimo más grande y eso es lo importante, ¿no? Sí. Que estamos al servicio, ¿no? De nosotros para Los demás también. Y es eso. Sí, y creo que nada más comentar que ya no dijimos quién es el padre de las constelaciones familiares, que es Bert Hellinger, un alemán maravilloso, que fue sacerdote, después se salió de la religión, y bueno, entonces él creo que es importante decir de dónde vienen las y para todo esto quién, ¿no? Entonces bueno, él fue el padre de las constelaciones familiares y la importancia que él comentaba del orden, ¿no? Decía él, el orden antes que el amor, y el orden en la pertenencia, todos pertenecemos al árbol, nadie tiene derecho a excluirnos, como dices ya en la segunda parte o tercera o quinta, lo platicaremos, pero es importante decir esto, el orden en el dar y en el recibir, que es muy importante, no entender, no puedo dar de más, como tampoco puedo recibir de más, siempre estar en el equilibrio, y el orden de la jerarquía, ¿no? Respetar mi jerarquía, soy la hija, es mi padre o mi madre, ellos me dieron la vida, o son mis abuelos, gracias a los abuelos tengo padres, y gracias a ellos tengo vida, y eso es también muy importante, respetar tu lugar en el árbol y respetar el lugar de los que estuvieron y que llegaron antes de ti, ¿no? Eso es sumamente importante, porque cuando hay un desorden en esos tres, es cuando empieza un caos, ¿no? Bueno, no, pero sí, no un caos, situaciones, de carácter claro, que el árbol va a querer el orden, por eso dice Bert Hellinger, el orden antes que el amor. Claro, y poderse entender en el orden de pronto hijos que nos ponemos en el lugar que no nos corresponde, de que somos los padres de nuestros padres, o sea, claro, o por historia, ¿no? Porque a lo mejor el padre es ausente por cualquier circunstancia y entonces el hijo mayor o la hija mayor o cualquier hijo puede tomar energéticamente el lugar del padre inconscientemente, ¿no? Sí. Y ahí ya no se está respetando la jerarquía ni el orden y claro que va a haber consecuencias para todo el sistema, ¿no? Entonces creo que sí es importante mencionar esto, ¿no? Honrar al gran alemán. Claro. Pues bueno, te agradezco mucho, Gaby. Muchísimas gracias. Gracias. Los invitamos a que tengan terapia. Por ahí les voy a dejar los datos y cómo contactar a Gaby. La verdad es que en lo personal me sigue ayudando muchísimo en mi crecimiento personal, ¿no? Y pues nada, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos escucharon. Gracias. ¿Qué tal? Te dije que te iba a volar la cabeza. Así que estás listo para dar el siguiente paso, estás listo para afrontar eso que le has tenido miedo, eso que tus antepasados se han callado. ¿Estás listo? Así que el primer paso es darse cuenta, el segundo es empezar a hacer algo al respecto. Yo soy Benjamín Ayala y espero que te haya gustado este capítulo. Danos like, comparte. Hasta la próxima.